Amados hermanos, ahora vamos a dar inicio a lo que venimos. Sabemos que hay hermanos que tienen hambre de la palabra y vamos a leer en el libro de Mateo. Estamos siguiendo siempre las enseñanzas de Mateo, ¿verdad? Hemos estado estudiando el libro de Mateo desde el capítulo 5, empezamos con las bienaventuranzas y ahora estamos aquí en el capítulo 9. Ahora terminando la historia de la hija de Jairo, ya que la semana pasada nos quedamos a la mitad porque en esa misma historia hay dos historias juntas. Está la hija de Jairo y también está la mujer de flujo de sangre. Todas nuestras enseñanzas están en la página de YouTube, instruyéndonos en la palabra. También puede buscarnos en Facebook, Ministerio Instruyéndonos en la Palabra. Todas las enseñanzas desde el primerito que hicimos, amados hermanos, están ahí desde el primer día. Ya este diciembre 25 cumplimos un año de ministerio, mi hermano Walter. Entonces, vamos a seguir adelante, mis hermanos, y vamos a predicar hoy la palabra y enseñar la palabra de Dios. Terminando la historia de la hija de Jairo, estamos en el capítulo 9, versículo 23 de Mateo, y estaremos tomando mucho de los libros de Marcos y los libros de Lucas, y ahorita explicaremos por qué. Y dice la palabra de Dios, Mateo 9, 23, dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Vamos a dejar a mi hermano Walter que haga una oración y vamos a dar inicio. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, sabiendo, hermano Dani, que nosotros dependemos del Espíritu Santo y el Señor nos ha preparado, pero reconocemos que el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos da entendimiento y sabiduría para exponer la palabra del Señor. Padre amado, venimos en esta hora, Señor, delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Dios mío, que tú eres el Dios todopoderoso, Dios mío. Creemos, Señor, que tú estás sentado en tu trono, Dios mío, y que tienes el control de todas las cosas, Padre amado. Te damos gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Dios mío, para rescatarnos de este mundo perdido, Señor, y a través de su sangre, Señor, tú nos hiciste pueblo, Señor, y a través del Espíritu Santo, Señor, tú nos has dado, Señor, para guiarnos, para predicar esta palabra con poder, con autoridad de lo alto, Dios mío. En esta hora nos ponemos en tus manos para que seas tú ministrando la vida de mis hermanos y amigos, Señor, a través de las ondas radiales, Señor, que esta palabra ministre los corazones, Señor, y que puedan entender, Dios mío, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que todavía tú sigues siendo milagros, Padre. Tú no has cambiado, Señor. Tú eres el mismo. Creemos que si tú hiciste milagros, Señor, cuando anduviste, Señor, en esta tierra, creemos, Señor, que todavía tú los puedes hacer, porque tu palabra dice que nada es imposible para ti, Señor, y nosotros lo creemos, Señor. Glorifícate a través de esta palabra, Padre amado, y confirma esta palabra con milagros y señales, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros nos encargaremos de darte la honra y la gloria a ti, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio, ¿verdad?, a esta lección hermosa. Terminando ahora la hija de Jairo, ¿verdad? La hija de Jairo. La semana pasada solo pudimos dar la mitad, o mejor dicho, el principio de esta enseñanza, ya que a la mitad, después del encuentro de Jairo con Jesús, llega el momento donde aparece la mujer de flujo de sangre. Y esa lección la estudiamos la semana pasada. Como le digo, si quiere escuchar eso, usted puede pasar a nuestra página de YouTube, nuestras páginas de Facebook, Instruyéndonos en la palabra, y la puede mirar, la puede escuchar y puede ser edificado. Una enseñanza bien poderosa, ¿verdad, mi hermano Walter? Amén. Entonces, aquí
vamos a repasar un poquito para recordarnos un poquito nomás de lo que fue la semana pasada, ¿verdad? Hablando un poco de Jairo. ¿Quién era Jairo, verdad? ¿Quién es este Jairo? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si nos vamos y regresamos al versículo 18, que Jairo era un hombre principal, pero era de la sinagoga, ¿verdad? Marcos y Lucas dan un poco más claro que él era uno de los principales de la sinagoga. Este hombre era un hombre honrado en este lugar, Su pueblo. en su pueblo, en su ciudad, en su pueblo, ajá. Este hombre era respetado. ¿Por qué? Porque él era de los hombres que tenían el privilegio de hacer o dirigir muchos de los eventos en la sinagoga. Él dirigía quizás la lectura de los rollos. Él quizás enseñaba la ley a los jóvenes, ¿verdad? Es porque esto era lo que hacían los principales de la sinagoga. Él era el que repartía quizás la benevolencia, o sea, las ofrendas a los pobres de la sinagoga, ¿verdad? Él era el que repartía. Y muchas otras cosas, la alabanza, todo lo que se puede pensar en la sinagoga. Este hombre quizás tuvo una parte en una de ellas o quizás en todas. Por eso este hombre era un hombre respetado, un hombre honrado, no era un hombre cualquiera. Y si recordamos la semana pasada, también como dice la palabra, este hombre vino desesperado y venía rogándole al Señor. Dice que él rogaba mucho por su hija. ¿Y cuál era la razón que él rogaba al Señor por su hija? Marcos, Mateo y Lucas, ¿verdad? Tienen la historia similar porque los eruditos le han puesto por nombre sinópticos, que son los evangelios sinópticos. Sin viene del griego, es algo que es junto, óptico es algo que se ve. Entonces, la palabra significa ver juntos, ¿verdad? Tienen un mismo o similar punto de vista estos tres evangelios, con similares historias, similares contenido, y por eso se les dice sinópticos. Mateo dice que este hombre, ¿verdad?, se postró delante de él y él rogaba. Y Mateo dice, mi hija murió. Marcos dice, mi hija está agonizando. Lucas dice, mi hija se está muriendo. Y podemos, como dijimos la semana pasada, dar una explicación por qué, ¿verdad? Porque la cosa es que la explicación que dimos la semana pasada es que quizás si algo pasara hoy, ¿verdad? Un evento donde yo y mi hermano Walter estamos juntos y miramos una cosa, miramos que chocó un carro, por decir. De aquí a 20 años, como fueron escritos los libros, los evangelios, ¿verdad? Más de 10 años después de que Jesús se había muerto, nosotros quizás no nos acordamos todos los detalles iguales. Yo puedo recordarme que uno de los carros que chocó fue un Honda. Walter dice que fue un Toyota, ¿verdad? Pero llegamos al mismo punto de que hubo un choque, ¿verdad? Entonces, Mateo estuvo ahí. Marcos, dicen que él pudo haber escuchado este testimonio de parte de Pedro. Y Lucas, él fue y él investigó, ¿verdad?, para recolectar mucha información y hizo su evangelio. Entonces, quizás unos detallitos fueron diferentes cuando escucharon, pero el punto fue igual, que este hombre se postró y vino y le pidió ayuda a Jesús. Entonces, Marcos y Mateo hablan de cómo Jairo creyó que si Jesús llegaba y tocaba a la niña, entonces ella vivirá. Porque Jairo le dice, si tú vienes, Señor Jesús, y tú pones tu mano sobre mi hija, ella vivirá, dijo Jairo. Este hombre Jairo, siendo un hombre de la sinagoga, conociendo la ley, conociendo el Antiguo Testamento, tuvo fe en el poder que tenía Jesús. ¿Ok?
tuvo fe en la palabra que había escuchado quizás de otros que habían visto lo que Jesús estaba haciendo. Este hombre quizás había escuchado de cómo Jesús estaba haciendo milagros en la ciudad y él tuvo que irse y buscar a Jesús y tener que a este hombre que llegara a su casa. Entonces por eso dice que él le rogaba, porque su hija estaba muy enferma y le dijo: Señor, tú tienes que llegar a mi casa. Pero vemos, amados hermanos, que empieza, ¿verdad?, la historia de la mujer de flujo de sangre. Pero al terminar la historia de la mujer de flujo de sangre, dice que aún él hablando con la mujer, Jesús hablando con la mujer, que viene uno de la casa de Jairo. Viene uno de la casa de este hombre, ¿verdad, mi hermano Walter? Amén. Marcos y Lucas lo dicen. Como estábamos diciendo, Mateo, hay unas cosas que él no puso en su evangelio, pero Marcos y Lucas le dan un poco más detalle. Dice que un hombre vino de la casa de Jairo y mientras él hablaba, Jesús hablaba con la mujer, este hombre le va y le dice a Jairo: Señor, dice, tu hija ya ha muerto, ¿verdad? Marcos le dice que él le pregunta a su amo, le dice: ¿para qué molestas más al maestro? En otras palabras, ya no hay esperanza, no podemos hacer nada, ya deja a Jesús solo. Lucas le da un poco de un poco más, digo yo, un poco más énfasis, porque Lucas dice que no le preguntó para qué molesta al maestro, sino que le dijo: ya no molestes al maestro. Entonces este hombre, el siervo, tenía duda en Jesús prácticamente. Él, quizás Jairo le había dicho a este siervo, ¿verdad?, antes de irse quizás, o a su casa, le había dicho Jairo a su casa: mira, yo me voy porque hay un hombre que está haciendo milagros y yo lo voy a traer para que sana a mi hija. Y este hombre quizás escuchó lo que Jairo dijo. Y aunque Jesús estaba haciendo milagros y su fama estaba creciendo y se estaba escuchando los testimonios, ¿verdad?, de lo que Jesús estaba haciendo, él no creía que Jesús podía hacer algo por la niña ya que estaba muerta. Ya creía que todo se perdió, toda esperanza, no tenía fe. Pero esto es lo importante, mi hermano Walter, de la fe de un amo o de la fe de un hombre que tiene una petición delante del Señor. Amén. Y ¿por qué? Porque aunque el siervo de Jairo dijo: ya deja al maestro, vamos a recordar que al principio de este pasaje, en Marcos y Lucas, Jairo ya estaba diciendo: mi hija ya ha muerto, pero ven y tócala porque yo sé que va a vivir. Entonces vemos aquí un contraste muy grande. Cómo este hombre que tiene una petición delante de Jesús, ¿verdad? Y viene su sirviente, uno de su casa, y le dice: ya no lo moleste porque ya está muerta, prácticamente diciendo: él no puede hacer nada. Entonces, mi hermano Walter, yo quiero que usted acote aquí cómo es que responde mi Señor Jesús. Amén. Esta historia está muy interesante. Algo que me gusta, hermano Dani, fue que Jairo, a pesar de que era un hombre reconocido en su pueblo, reconoció que la autoridad de Jesús estaba por encima de la autoridad que él poseía en la sinagoga. Amén. Y como dice usted, mientras ellos iban, se le apareció una mujer. Pero ¿sabe qué es lo que me impacta a mí de esta historia? Que a pesar del tiempo que Jesús estaba ahí con esta mujer de flujo de sangre, si ponemos ese punto, él no se movió de ahí. Él fue persistente a estar con Jesús ahí. Y por eso es que llega uno de la sinagoga, uno de los criados de Jairo, y le dice: déjalo, ¿por qué molestas más al maestro? No es que lo estaba molestando. En realidad lo que él estaba era persistiendo, creyendo aún por encima, sí, porque tenía un poco de duda. Estaba persistiendo que Jesús podía hacer algo diferente, que Jesús podía hacer aquel milagro que él estaba buscando. Hoy en día, hermano Dani, hay muchas personas que no reciben su milagro porque no son persistentes.
Y nosotros miramos, hermano, la persistencia de Jairo en este encuentro, porque mientras iban de camino había mucha multitud. Y se le acerca a este y le dijo, ¿por qué molesta más al maestro? Y me gusta lo que dice el versículo 50, hermano Dani, léamelo ahí, Lucas 8:50. Es lo mismo que le dice en el evangelio, es mismo lo que dice en el evangelio de Marcos y lo mismo lo que dice en el evangelio de Lucas. Lucas 8:50, hermano Dani. Y dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Me impacta esto. Un padre, yo sé que nosotros tenemos sentimientos. O sea, ¿cómo se sentiría un padre? Yo entiendo el momento de cómo Jairo se sintió cuando le dijo a este criado, no molestes, tu hija ha muerto. Ahora, si yo le preguntaría, hermano Dani, vamos a hacer aquí un ejemplo, ¿va? Un ejemplo vamos a poner, ¿qué pasaría? Lo vamos a hacer literalmente aquí ahorita. ¿Qué pasaría si usted, como un hombre de Dios, usted es un hombre de Dios y viene y se le acerca a su hermano Vito? Vamos a poner y que le diga, hermano Dani, a mi hermana Yaneli le pasó esto y esto. ¿Cómo se sentiría usted como hermano de ella? Sí, bueno, claro. Yo me sentiría triste, ¿verdad? Escuchar que algo le pasó a mi hermana. Mi hermano me vino a decir una mala noticia. Y escuchar que algo le pasó a mi hermana, ¿verdad? Siendo hermanos carnales, a uno le dolería, hermano Walter. Amén. O sea, simplemente, ¿verdad? Porque yo voy a dejar que usted se profundice. Simplemente por encima, a uno le dolería. Sería un sentimiento muy doloroso escuchar que a alguien que usted ama, ¿verdad? Que ha conocido por muchos años, que es prácticamente de la misma sangre, que algo le haya pasado. Amén. O sea, yo entiendo cómo se sentiría Jairo. En ese momento, todos tenemos sentimientos y yo sé que se sintió triste. Se sintió triste porque, ¿sabe por qué, hermano Dani? Porque dice el Evangelio de Marcos, aquí en Marcos capítulo 9, capítulo 5, verso, no me acuerdo, pero ¿sabe por qué se sintió triste? Porque era su hija única. Sí. O sea, era su hija única la que él tenía. Se le había ido, se le estaba muriendo o había muerto. Ya dice el Evangelio de Lucas, su hija única. O sea, se iba a quedar sin hija. Pero me impacta lo que le dice Cristo. Cristo siempre entra con una palabra positiva y le dice, no temas, cree solamente y serás salva. Le dice 3 puntos muy importantes, no temas. Ahora, yo me pongo a preguntar, me pongo a pensar, como principal de la sinagoga ¿qué iban a pensar los feligreses que llegaban a la sinagoga a recibir clases de un líder que era reconocido por todo el pueblo? ¿Qué iban a hacer a aquella gente? Lo iban a acusar, pero ¿por qué tú como religioso, tú como principal, tú buscas a Jesús cuando nosotros no creemos que Él es el Mesías? O sea, ¿cómo se iba a sentir Jairo que aquella gente lo iba a criticar? Que él, sabiendo la ley, conociendo, teniendo la Torá, ellos no creían que él era el Mesías. Pero Jairo reconoció y fue en busca de Jesús. Mire, un punto muy importante es cuando alguien pone su primer lugar a Dios. Amen. O sea, entonces yo me pongo a pensar, no temas, Jairo, lo que van a pensar aquella gente religiosa de ti. Tú hiciste algo muy importante. Tú me buscaste a mí y fue lo mejor que tú pudiste hacer. Y Cristo le dice, no temas. Aunque te critiquen, tú me buscaste a mí y yo no te voy a dejar. Ay, Dios mío, mire, esta palabra está fluyendo. Cuando alguien cree en Dios y pone su fe, jamás va a ser avergonzado, mi hermano. Si usted le está creyendo a Dios y así como usted, Jairo, usted está pasando un momento difícil, recuerde esto, que si usted ha puesto su confianza en Dios, jamás usted será burlada. Dios recompensará lo que usted está haciendo. Dios va a recompensar su fe. En otras palabras, hermano Dani, llegará el día que Dios te hará justicia. Amén. Gloria a Dios. Ahora le dice, cree solamente y será salva. Me pongo a pensar en esta historia yo aquí, que Jairo sí tenía un poco de duda. Porque si nosotros, hermano Dani, hace unos domingos atrás nos estuvimos enseñando que el mismo problema que pasó aquí, lo pasó aquel centurión. Pero la fe del centurión era diferente, era más fuerte, era más sensible a Dios, porque Jesús le dijo, vete muchacho, tu fe. Solamente di la palabra, le dijo Jesús al centurión, y tu siervo será sano. En cambio aquí nosotros miramos a Jairo, un hombre que se pone triste.
Y Jesús le dijo, no temas, cree solamente y será salva. Escuche, mi hermano, no le dice será sana. Hermano Dani, ¿por qué le dice será salva? ¿Sabe por qué? Porque a Cristo le interesa más que nosotros seamos salvos interiormente, que nuestra alma venga ante Él y lo reconozca. ¿De qué hubiera servido, hermano Dani, si Cristo la hubiera sanado físicamente y se hubiera perdido? No sirve. En nada, porque a Cristo le interesa más lo interior, que nuestra alma sea salva. Porque no le dice ser sana, le dice será salva. Lo está narrando Lucas. Hermano Dani, le voy a dejar que lea el capítulo 51 porque hay mucho, pero aquí estamos con hermano Dani, somos un grupo de 4 donde nos tomamos cada su tiempo y seguimos ahí instruyéndonos. Gloria a Dios. No, pero mi hermano Walter, estos puntos están muy hermosos, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que estamos tocando aquí. ¿Cómo Jesús le da una palabra positiva a este hombre? ¿Verdad? No le dijo, bueno, ni modo, se murió, ya no puedo hacer nada. No le dijo eso. Aunque este siervo le dijo, mira, deja al maestro, este hombre Jairo siguió creyendo. Y sabe, mi hermano, mire, yo estaba pensando en esto, ya que mi hermano Walter estaba improvisando ahí con cómo se sentiría uno, ¿verdad? Pero imagínese, hermano, quizás uno de nosotros que está deprisa y le está diciendo al Señor, mira, ven a mi casa rápido. Y una mujer viene y le toca y le interrumpe y lo hace parar en el camino. Quizás otro hombre pudo haber pensado, wow, por culpa de la mujer esta, mi hija se me murió, porque vino ahora mi siervo a decir que mi hija se murió. Y solo fue porque nos tardamos por la mujer de flujo de sangre. Otro hombre quizás hubiera pensado eso. Pero este hombre Jairo tenía una fe que aunque su siervo le dijo, ya no molestes más, él se quedó ahí. Amén. No fue detrás de su siervo, no le dijo a su siervo, vámonos, no le dijo a su siervo nada, sino que él esperó. ¿Por qué? Porque mientras el siervo estaba hablando, podemos ver en Marcos y Lucas cómo dice que Jesús, al escuchar que este hombre estaba hablando de esas cosas, dice que él dio una respuesta inmediatamente. Y esa respuesta, hermano Walter, la que explicó mi hermano Walter es, wow, o sea, en un momento donde la hija de este hombre se muere, pero Jesús le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. Y vemos cómo Jesús pone tanta énfasis en la fe, amados hermanos. Pone mucha énfasis en la fe, dejándonos saber que la fe es importante. Como dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque uno tiene que tener fe, tiene que creer que Dios es poderoso, creer que Dios existe, creer que Dios no tiene límites para poder ver el poder de Dios, la gloria de Dios en la vida de uno. Por eso Cristo pone mucho énfasis en entender que tenemos que creer y será salva. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Él iba a rescatar a esta niña. Él iba a ver a esta niña en su camita y la iba a rescatar. La iba a salvar. Su alma iba a ser salva. Y la situación se mira imposible. Pero cuando se le cree a Jesús, no hay por qué temer. Amén. No hay por qué temer, hermanos. Y aquí vemos, Jesús entra, ¿verdad? Ahora ya después de este encuentro con la mujer de flujo de sangre, ya empiezan a caminar. Ya después de que el siervo le dijo, no molestes al maestro, empiezan a caminar hacia la casa. Ya que Jesús le había contestado y le había dicho, no temas. Jesús dice, vámonos a tu casa. Y Jesús entra a la casa, ¿verdad? Y le dice a la gente, a la multitud que lo seguía, ya, hasta aquí llegaron, aquí quédense. En un punto dice, ¿verdad? Que Jesús ya no le dejó a la gente que lo siguiera, ¿verdad? Jesús entra a la casa, pero solo deja entrar a Pedro, a Juan y a su hermano Jacobo. Lo podemos ver en Marcos y Lucas, que él solo deja entrar a Juan, Pedro y a Jacobo.
Pero aparte de eso, dice que él llega, entra a la casa, ¿verdad? Podemos ver que Pedro, Juan y Jacobo eran hombres muy cercanos a Jesús. Ellos fueron los únicos que vieron, ¿verdad?, la transfiguración. Y ellos eran hombres que los tres más apegados a Jesús, que Jesús llevaba al monte. Cuando él se iba al monte en lo secreto, muchas veces él llevaba a estos tres a que fueran al monte con él, ¿verdad? Entonces podemos ver a Pedro, que era el futuro líder, a Jacobo, que era el primero de los 11 en morir, y a Juan, que era el último en morir. Santo, aleluya. Entonces podemos ver a estos son hombres especiales, ¿verdad? Hombres que Jesús tenía un plan muy, muy específico para ellos. Y ellos eran los más cercanos. Los que dice que entra ahora Jesús a la casa de Jairo. Y dice que ahí empieza a ver que hay gente que está tocando flautas y hacían alboroto. Estos eran los lamentadores profesionales. O sea, como yo les puse, ¿verdad? Los lamentadores profesionales. Que ellos, por costumbre judía, llegaban a las casas cuando se moría alguien, lloraban por el muerto, decían, ay, qué bueno era, ¿verdad? Algo se escucha un poco similar a lo que pasa hoy. Qué bueno era, pobrecito, no le hubiera pasado a él. Empiezan a llorar, se empiezan a pegar en el pecho. Dice que ellos se pegaban en el pecho, ¿verdad? Así hacían esta gente. Y después se les pagaba y se iban. Y Jesús, entrando, empieza a decir, y ahorita voy a dejar a mi hermano Walter, ¿verdad? Y les empieza a decir, apártense de aquí, porque esta niña no ha muerto, sino está durmiendo. Mi hermano Walter. Amén. Muy interesante esta pregunta. Como me dice hermano Dani, cuando ellos empezaron a caminar, ya Cristo le dijo a la multitud, ustedes quédense aquí, ahora es tiempo de que yo manifieste el otro milagro. Escuche esto. Y como decía mi hermano Dani, estuvieron los tres discípulos. Solamente ellos tres le siguieron. Solamente ellos tres fueron los que estuvieron y miraron la transfiguración. Estuvieron en el Getsemaní. Cuando Cristo le dijo que oraran, que ya su hora estaba cercana, ellos estuvieron siempre cerca de Jesús. Hermano Dani, en el versículo 51 dice, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Mire, hermano, según la ley que Moisés establece, para que un testimonio fuera válido, tenían que haber de 2 a 3 testigos. Entonces Cristo, como Cristo vino a cumplir la ley, no a abrogarla, Cristo utiliza lo que está en Deuteronomio 17:6 y le dice, para que el testimonio sea verdadero, Santo, vengan ustedes conmigo. Y mire, y de hermano Dani, ¿sabe qué? Y Cristo lo cumplió, pero en cambio se llevó a los dos, al padre y a la madre, porque ellos eran los padres de la muchacha que estaba muerta. Santo. Entonces le dice, y lloraban todos y hacían, miren, me impacta esto, una vez que Cristo es un Cristo poderoso. Mientras esta gente lloraba, dice en el 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. En Marcos nos dice que cuando entró sacó a todos los que estaban ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? Yo siempre me pregunté esto, ¿por qué? ¿Sabe algo, mi hermano? Donde hay estorbo para la manifestación del poder de Dios, aleluya, tiene que salir eso. Amén. Donde hay un estorbo para que la manifestación del Espíritu Santo se manifieste, hermano, todo eso tiene que salir para afuera. Si hay estorbo en su vida que no deja que el poder de Dios se manifieste, es tiempo de sacarlo para afuera. Porque, aleluya, hermano Dani, se estaban burlando cuando Cristo le dijo, tranquilos, ella no está muerta, solamente duerme. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios, el Dios hombre, como dice mi hermano Giovanni, hermano Dani, estaba presente ahí. Mire, cuando para Cristo lo natural no es nada, mi hermano. Él ve con una visión diferente. Aleluya. Él como hombre caminaba en lo sobrenatural. Y para lo que muchos lo miraban imposible, aquellos que estaban burlando, aquellos que se estaban, ¿me entiende, hermano Dani? Dice que tenía un alboroto, se burlaban de él cuando les dijo que estaba muerta. Hay muchas, vamos a tomar este punto aquí. Muchos se podrán burlar de lo que Dios puede hacer contigo.
que tal vez mucha gente piensa que Dios ya no puede levantarte, que Dios ya no puede hacer aquello que pensaba hacer, que tal vez estás pasando un momento difícil. Mire, mi hermano, usted tiene que sacar toda aquella gente que le impide, Aleluya. que impide a que usted vea el poder de Dios. Usted tiene que sacar a esa gente, no porque usted sea un hombre así, una mujer así, no, sino que el hombre y la mujer que le crea a Dios, mi hermano, se van a levantar muchos en contra de nosotros. Y nosotros miramos esto, que cuando Cristo le dijo, no, ella duerme, ella está muerta. Cristo le dijo, solamente duerme. ¿Sabe por qué? Mano Dani, en verdad, y 1 Tesalonicenses 4:17 dice que cuando nosotros morimos, no morimos, mi hermano, dice que nosotros dormimos, hermano Dani. Aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo va más por encima de lo natural. Cristo caminaba en lo sobrenatural y por eso él tuvo una visión diferente a la visión que tenían aquellos naturales que se encontraban llorando, aquellos que se encontraban viendo la dificultad que ya nadie iba a pasar, que esa niña ya estaba muerta, y Cristo le dijo, no, hoy es el momento donde esta muchacha se va a levantar, porque aquí llegué yo. Hermano Dani, mire, me impactó cuando Cristo le dijo, no está muerta. Santo, siento el poder de Dios, mi hermano. Siento ríos de agua viva en mi ser. Siento ganas de correr, siento ganas de gritar. ¿Por qué, mi hermano? Porque al Dios que usted y yo le servimos es un Dios que convierte lo imposible en posible, hermano Dani. Amén. Wow. Eso es algo especial, mi hermanos, que Jesús estaba diciendo, ella no está muerta, solo duerme. Mire, mis hermanos, mi hermano Walter hizo la aplicación, pero como el Señor es el maestro de los maestros, él aquí no estaba hablando solamente algo normal. La gente se burlaba, primero era por su incredulidad. La gente se burlaba diciendo, este está loco, ¿cómo que está durmiendo? Dice, como decía Lucas, porque ellos sabían que estaba muerta. Pero aquí viene el maestro de los maestros. Porque mi Señor Jesús aquí empieza a dar una lección. Aunque no se profundiza, Él empieza a dar una lección espiritual. Amén. Lo que empezó a tocar mi hermano Walter. Porque la verdad, hermanos, la muerte física es solamente un estado temporal. No es para siempre la muerte física. ¿Por qué lo digo? Porque, como estaba diciendo mi hermano Walter, 1 de Tesalonicenses 4:13 al 18 nos habla y nos enseña lo que Jesús estaba enseñando aquí. Pablo se profundiza un poco más, enseñando que aquellos que habían muerto en Cristo, el día que Cristo venga, ese será el día de la resurrección, donde los muertos en Cristo serán resucitados. Sus almas vendrán con Jesús de los cielos en la nube, tomarán su cuerpo una vez más y serán transformados, resucitados, glorificados. Amén. Y los que están vivos, ¿verdad? Nosotros seremos arrebatados, si es que Amén. estamos todavía cuando Cristo viene. Y para los incrédulos, Apocalipsis 20 habla de que cuando pasa la tribulación, pasa los 1000 años del reinado de Cristo, dice que el Hades, que la tierra, que el mar entregan a sus muertos. Todos aquellos que no que creyeron en Jesús y los que se rebelaron en contra de Jesús tendrán que estar delante de Jesús un día y Él los juzgará en el gran trono blanco. En otras palabras, por eso dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Amén. Aquí Jesús estaba dando esa enseñanza, aunque ya no me quiero profundizar más, ¿verdad?, porque estamos en otro tema. Pero Jesús ya estaba dando un poco unas pistas de una nueva enseñanza en este tiempo. Santo. ¿Verdad? La gente se burlaba. Y hoy en día la gente todavía se burla. Cuando estamos hablando del arrebatamiento, cuando hablamos de la resurrección, la gente se burla y dicen, la ciencia me dice que cuando yo me muero, me muero. Y ya después de ahí no hay nada. Por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio y decirle que hay vida después de la muerte. Amén. ¿Verdad? O es una vida eterna o es muerte eterna, separados de Dios por la eternidad. Entonces Jesús aquí estaba dando unas pistas, unas huellas así de esta enseñanza. Pero estaba tocando Él ahora. Iba a mostrar su poder. Amén.
porque me encanta, amados hermanos. Dice que él toma a la madre, al padre, a los 3 discípulos, como estaba diciendo mi hermano Walter, ¿verdad? Por razones de testigos. Porque mi hermano, mi Señor Jesús es más que inteligente, el sabio de los sabios. ¿Por qué lo digo? Porque él toma a 3 testigos de él, pero también toma a 2 otros testigos de parte de la niña. Entonces ahí hay 5 testigos. Por si acaso dicen, bueno, Pedro, Juan y Jacobo, ellos son tus discípulos. Claro que van a decir que tú lo hiciste. Pero él puede, para que ellos puedan decir, no, mira, ahí estaba la mamá y el papá. Santo. Entonces mi Señor Jesús en su eterna sabiduría, ¿verdad? Lleva a estos 5 testigos. Y dice que algo grande pasa, mis hermanos. Que él entra, ¿verdad? Saca a los incrédulos, a los que no creyeron, los que no quisieron, ¿verdad? Como mi hermano Walter estaba tocando. Y dice que le toma de la mano a esta niña. Va a donde está su cuerpecito. La niña, ¿verdad? Dice que la agarra de la mano. Y dice también Marcos que empieza él a hablar. Y le habla en arameo. Y le dice, Talita Kumi. Santo. Que significa, niña, a ti te digo, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Aquí mi Señor Jesús, mi Dios, como lo dijo Tomás, mi Señor y mi Dios, está mostrando su poder. Jesús está mostrando su poder sobre la muerte. Está mostrando que Él es Señor sobre la muerte. Él está enseñando que Él es sobre los límites humanos. Que de donde el hombre no puede regresar por su misma cuenta, el Señor lo puede regresar. El hombre cuando muere, a ver cuál se resucita solo. Pero mi Señor Jesús, Él tiene el poder para resucitar aún hasta los muertos. ¿Verdad? Y como vemos, ¿verdad? No solamente porque esta niñita, dicen que los que cuando van los de la flauta y los que lamentan, los que les pagan, ¿verdad? Dice que ellos llegan ahí casi el mismo día. Para los que quieran decir, bueno, fue el mismo día. Pero recuerde que Él resucitó también a Lázaro después de 4 días. Ay, Dios mío. Entonces a mí no me pueden decir que quizás estaba dormida la niña. No, porque mi Señor Jesús tiene poder sobre la muerte. Mi Señor Jesús hace lo imposible posible. Porque Él es Dios. Él es el Dios hombre. La segunda persona de la Trinidad. El que obedeció al Padre hasta el morir y al que se le ha dado la potestad sobre todas las cosas. Es Dios. Poderoso es el Señor. Y me encanta, mi hermano Walter, lo que dice Lucas. Porque aquí empezamos a ver otra vez, una vez más, nos lleva al libro de Génesis, esta enseñanza. ¿Por qué? Porque dice que cuando Dios creó al hombre, dice que lo hizo, ¿verdad? Con sus manos. Y dice que después le sopló un espíritu, ¿verdad? Y aquí vemos, aquí como Jesús dice que cuando Él agarra la mano de esta niña y le dice, Talita Kumi, a niña, a ti te digo, levántate. Dice que de inmediatamente su espíritu volvió. Aquel que tiene la potestad sobre los espíritus del hombre. Él en lo espiritual quizás, mi hermano Walter, porque nosotros no podemos ver lo espiritual, pero yo me imagino que Jesús quizás en lo espiritual le digo, oye, tu espíritu de la niña, regrésate ahora mismo. Y ese espíritu dice que inmediatamente se volvió a la niña. Y ella se levantó, ¿verdad? Y Marcos dice que ella empezó a andar como niñita de 12 añitos. Dice que ella empezó a andar porque ella tenía 12 años. En otras palabras, ella quizás se levantó y estaba sorprendida. Corrió a su mamá, corrió a su papá, estaba hablando, estaba jugando. Dice que estaba andando como niña de 12 años. ¡Wow! Hermano Dani, un punto aquí Santo. importante. Voy a tocar este punto y voy a dejar a hermano Dani que cierre. Gloria a Dios. Cuando usted dice, hermano Dani, entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó. Voy a tocar un punto para apoyar esto. En el Valle de los Huesos Secos
Dios le dijo a Ezequiel que le hiciera llamar, que viniera la carne, que vinieran los tendones, que vinieran los tobillos, que vinieran todo. Y todo ya había venido, hermano Dani. Y Ezequiel le dice, pero no hay vida. Y Dios le dice a Ezequiel, llama al espíritu de los cuatro vientos. ¿Y sabe qué pasó, hermano Dani? Cuando vino el espíritu de los cuatro vientos, dice que aquellos que estaban muertos recibieron vida. ¿Por qué? Porque Cristo le dio una autoridad. Dios le dio una autoridad a Ezequiel de que llamara el espíritu. Santo. Entonces, aquí queda claro que el Señor tiene la potestad sobre todas las cosas, porque cuando el espíritu vino de los cuatro vientos, aquellos muertos que estaban en aquel valle de los huesos secos, vino el espíritu, recobraron vida, hermano Dani, y empezaron a levantarse. Santo. Y un valle de huesos secos, mi hermano, hubieron vivos en un momento, porque a la voz de Dios, mi hermano, no hay cualquier cosa tiene que obedecer. Cierre, hermano Dani, con esta enseñanza aquí. Aleluya, porque Dios cuando habla, no hay quien resista a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aquí, como estábamos diciendo, es que aquí Jesús mostró su poder sobre la muerte, su autoridad sobre el espíritu del hombre, su autoridad sobre todas las cosas que al hombre le parecen imposibles. Y yo quiero decir y hacer un llamado, ¿verdad?, a todos mis amigos, todos los radioescuchas que están ahí. Y quiero darle dos consejos. El primero, como lo dijo mi Jesús, no temas, solamente cree y serás salvo. No sé tu situación, no sé lo que está pasando. O quizás, amigo, tú eres un escuchante por la primera vez. Y a la verdad tú tienes un miedo de la vida y la vida te ha maltratado. Pero Jesús a ti te dice, cree solamente y serás salvo. Por eso yo quiero pedir a mis amigos que están allá, que cierren sus ojos y repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo ante tu presencia pidiendo perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador, pero creo que solo en ti hay salvación. Lávame con tu sangre, perdona mis pecados y lléname con tu Espíritu Santo. Bautízame con tu poder. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando el día que tú vengas, yo me pueda ir contigo para la eternidad. Pero también ahora quiero hablar a los hermanos que quizás han pasado una prueba difícil. Quizás han pasado un tiempo difícil. Y ustedes piensan que quizás es hora de colgar los guantes, como es el dicho. Pero aquí te decimos, niña, niño, hombre, mujer, levántate. Hombre, mujer, a ti te digo, joven, jovencita, a ti te digo, levántate. Y no te lo digo yo, sino que te lo dice Dios, te lo dice el Espíritu Santo. Es tiempo de que tú te levantes, que tú recobres tu vida en mí y te levantes ahora mismo, para que tú te puedas levantar de donde tú estás. Santo. Voy a orar por ustedes. Cierre sus ojos si es posible. Padre Santo, Padre bueno, tú que estás en gloria, te damos las gracias, Señor, por tu palabra poderosa. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos, venimos delante de ti y pedimos, Señor, misericordia. Te pedimos ahora mismo que tú, Señor, inmediatamente tú le vuelvas la fuerza a ese hombre, a esa mujer. Que inmediatamente tú le des nueva fuerza, Señor, a ese joven, a esa jovencita. Para que ellos puedan levantarse ahora mismo de donde ellos están. Quizás han muerto espiritualmente porque han dejado tu camino, Señor. Pero inmediatamente te pido, Señor, devuélveles la vida. Para que ellos puedan levantarse de donde están y regresar a casa. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús te pido por mis hermanos, Señor, que hoy están débiles, que están enfermos. Mis hermanos que están en una posición donde dicen, Señor, es imposible salir de aquí.
Señor, te pido un milagro, Señor, como cuando resucitaste, Señor, a esa niña. Que tú, Señor, levantes a esos hermanos de esa cama. Señor, que tú le levantes de donde ellos están. Que tú le levantes de ese hospital. Que tú le levantes, Señor, de donde sea, Señor, cualquier enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, que ellos sean sanos. Padre Santo, Señor, porque tú eres el Dios, Señor, que hace lo imposible posible. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú nos escuchas. Sabemos, Señor, que tú escuchas a tu iglesia porque fuimos redimidos por la sangre de Jesús. Gracias, Señor, te damos, Señor. Y bendecimos tu santo nombre. Aleluya. Bueno, mis hermanos, hasta aquí llegó nuestro tiempo. Nos vemos la próxima semana. Y recuerde siempre, ¿verdad? Que no tema. Santo. Que solamente tiene que creer y será salvo. Es tiempo ahora de levantarse, de recobrar la fuerza, de clamar al Dios que hace las cosas imposibles posibles. Aquel Señor que le dijo a esta niña, levántate de entre los muertos, y se levantó. Aquel Jesús que le dijo, Lázaro, sal de tu tumba, y él salió. Ese mismo Señor Jesús te dice, levántate, sal de ahí, de donde tú estás, y levántate, como le dijo también a Elías, sal de tu cueva. Cuando Elías se encontraba lo más deprimido, con tanto miedo de que los que le perseguían lo iban a alcanzar. Sal de tu cueva, levántate y recobra vida en Jesús. Ahora es el tiempo de que te levantes. Amén. Hoy es el momento de que te levantes. No esperes más. Hoy es el momento donde el Espíritu Santo ministra tu vida y ministra tu corazón. Esta palabra yo sé que ha hablado a muchas vidas y el Señor te dice, levántate. Amén. Y el próximo domingo, si Cristo no ha venido por la iglesia, estaremos trayendo una enseñanza poderosa sobre los milagros que Cristo hizo. Va a venir un montón de domingos de enseñanza donde Dios te va a ministrar tu vida. Y yo te ruego con todo mi corazón que siempre estés atento a escuchar al ministerio también de 5 a 6, el ministerio Sanando Heridas, donde los hermanos tienen una palabra de vida también. Y el ministerio instruyéndonos en la palabra de 6 a 7, donde estaremos trayendo una enseñanza poderosa. Amén, amén. Y nos vemos la próxima semana, mis hermanos, amados hermanos. Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde. Cristo te ama y levántate porque es el tiempo. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.